conectar con vosotros desde España. Aquí, donde el reloj marca las 5 de la tarde, 12 horas de Argentina, cada viernes nos encontramos en este espacio de bienestar y autoconocimiento. SOAM es más que un nombre, es un mantra, una respiración consciente que nos recuerda, yo soy eso, la esencia universal que nos une a todos. Prepárense para un viaje de inspiración, armonía y la paz que reside en nuestro interior. Esa es tu esencia pura y verdadera. Y aunque aún te cueste soltar el control, no tienes que hacerlo todo tú hoy. Puedes temblar, sentir y parar. Hay espacio en ti para descansar. No eres el miedo ni aquella versión que se protegía de toda emoción. Eres la voz que ahora puede elegir, mirar a esa niña y por fin decir: te veo, te siento, ya puedes estar. Yo me quedo aquí, no te voy a soltar. No tienes que huir, no tienes que luchar. Ahora es seguro volver a confiar. Volver a confiar. Hay una niña en ti que creció en silencio, que buscó el calor y encontró el invierno. Soñaba en grande con el corazón, pero fue guardando toda su ilusión. Guardó sus ganas, se volvió pequeña por miedo a que el mundo no la quisiera. Y aunque a veces aún te guía el miedo, tú no eres la herida, tú eres el deseo de confiar sin tanto dudar, de abrirte a la vida sin miedo a fallar, de dejar de luchar por ser suficiente y abrazarte entera, suave y valiente. La niña que llevas no quiere correr, solo que la mires y la dejes ser. No quiere exigencias, ni que la escondas, solo que le digas: aquí estás salvo ahora. Te dijeron: sé buena, no llores así. No hagas preguntas, no pienses en ti. Y fuiste creciendo sin poder soltar el peso invisible de tanto aguantar. Pero hay en tus ojos un brillo real, una luz antigua tan pura y leal. No eres la herida que quiso sanar, eres el alma que empieza a brotar. La niña que fuiste merece confiar, merece un abrazo que no va a fallar. Aunque duele el recuerdo que no comprendió, hoy puedes mirarte con más compasión. Y si te cuesta abrir el corazón, yo te acompaño sin presión. Solo quiero que sientas dentro que ya no estás sola. ¿Listos para sumergirse en las aguas del autoconocimiento? Les invitamos a sintonizar este espacio radial, un punto de encuentro entre la sabiduría ancestral del yoga y las fascinantes revelaciones de las ciencias del ser. Desde España, junto a Elena, abrimos las puertas a la reflexión, la práctica y la comprensión profunda de nuestra naturaleza esencial. Ya comienza nuestro camino hacia el equilibrio y la plenitud. Para descansar, no eres el miedo ni aquella versión que se protegía de toda emoción. Eres la voz que ahora puede elegir, mirar a esa niña y por fin decir: te veo, te siento, ya puedes estar. Yo me quedo aquí, no te voy a soltar. No tienes que huir, no tienes que luchar. Ahora es seguro. ¿Listos para sumergirse en las aguas del autoconocimiento? Les invitamos a sintonizar este espacio radial, un punto de encuentro entre la sabiduría ancestral del yoga y las fascinantes revelaciones de las ciencias del ser. Desde España, junto a Elena, abrimos las puertas a la reflexión, la práctica y la comprensión profunda de nuestra naturaleza esencial. Ya comienza nuestro camino hacia el equilibrio y la plenitud. Pero fue guardando toda su ilusión. Guardó sus ganas, se volvió pequeña por miedo a que el mundo... Buenas, hola, muy buenos días para los que están de
un lado del Atlántico y muy buenas tardes para los que están del otro lado del Atlántico, que es el caso de la conductora Elena. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien. Aquí estamos en veranito, pero hace bueno también y hay un clima muy agradable. Bueno, acá como te decía, estamos queriendo terminar el invierno. No se quiere ir, se resiste, no se quiere ir del todo todavía. Bueno, Elena, contentos de tenerte un viernes más. Te cuento que ya después vamos a ir leyendo el chat, porque siempre te dejan mensajes en el chat. Pero bueno, vamos a arrancar con este que es tu programa Soham. Y Sí. no sé de qué querés comenzar a hablarnos. Yo voy a explicar esto, digamos, y vos lo vas a comentar bien después. Ha habido una Sí. situación que se está dando en muchas partes, pero bueno, particularmente en este caso en España, que es el tema de las olas de calor y los incendios. Eh, Sí, este verano ha habido mucho temperaturas muy altas y como eso, varios días seguidos de calor. Y bueno, muchos son provocados, pero no todos. Pero tanto calor lo que hace difícil es poder apagarlos porque se extienden muy rápidamente, incluso el aire. Ha habido corrientes muy fuertes que llevan el fuego de un lado a otro, ¿no? mm, Y ha habido muchas personas que han perdido muchas cosas, o sea, casas. La verdad es que ha sido un verano muy importante en esa cuestión. Y entonces un poco como podemos siempre ayudar de cualquier manera al planeta, primero tomando conciencia evidentemente, pero bueno, pues a mí me gustan los mantras, ya me conocéis un poco y quería que el mantra de hoy es un mantra que se canta, los hindús le llaman Narayana al dios de las aguas. Y entonces el intento era mejorar en mi país y en todos los países esta situación que se crea muchas veces en los veranos y mandar conciencia para la gente que lo provoca. eso. ¿Y qué se dice ahí en los noticieros y todo? Porque hay muchas veces que son por causas naturales, pero en estos incendios que se han dado, ¿está la mano del hombre, digamos, o son naturales? Ha habido de todo, algunos han sido naturales y otros provocados. Sí. Eh, Entonces, bueno, pues un poco que tomemos conciencia también de lo importante que son los bosques para nuestra propia respiración, ¿no? Yo también como profesora de yoga siempre hablo de la importancia del reino vegetal, porque si no hubiera árboles, lo mismo que si no hubiera agua o no hubiera luz, ¿no? No viviríamos en este planeta. claro. Pero bueno, que encima seamos nosotros los que a veces provocamos esa destrucción es tremendo, ¿no? Entonces, un poco, sí, hacer todo lo que sea posible en nuestra mano, tomar conciencia y luego, aunque te parezca que es poco, poder cantar o mandar, aquí a veces nos juntamos, yo me junto todos los miércoles y hacemos grupos que hacemos sanaciones al planeta, sanaciones a las personas que lo necesitan y eso lo hacemos todos, lo podemos hacer todos y es importante. ¿Y en qué, más o menos así, para que la gente sepa, en qué consiste esa sanación del planeta? Eh, la sanación del planeta consiste en hacer a los humanos Ujú. tomar conciencia de que realmente es nuestra madre, que esta tierra nos sostiene y que estamos unidos a ella, porque no somos conscientes de eso, la repercusión que puede tener cargarnos determinadas especies o destrozar los bosques o contaminar, ¿no? Y bueno, la sanación del planeta consiste en tomar ese equilibrio, pero luego en todas las culturas
se habla de los 5 elementos, de la tierra, del agua, del aire, del fuego, y conscientemente podemos mandar energía de equilibrio a los elementos. En medicina china esto se trabaja, en bueno, muchas culturas, también en chamanismo andino. Los elementos siempre han estado presentes en todas las culturas, en la vasca, en la celta, y yo supongo que ahí también, no sé cómo le llamáis allí, pero Sí, 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 también. Y hay incluso hay tradiciones, más allá de esto que decías de los elementos, hay tradiciones acá, también en muchos casos indígenas, que hablan de la tierra como la madre tierra, la Pachamama, sí, la que le llaman, Pachamama, eso es. que, que es la concepción de que es un ser vivo. En, Exactamente, y todos los seres que habitamos este planeta, de todos los reinos, es como si fuéramos sus células, las células de ese ser vivo. Y el ser humano es el único que normalmente la destrucción que provoca es sin sentido, no es para porque lo necesite para su supervivencia. ¿Me exacto. explico? Sí, sí, sí. Sí. Sí, el ser humano, bueno, es destructivo en muchos casos el ser humano. Es una especie... Sí, y yo creo que es es destructivo, pero más que todo es inconsciente. Es como que no vemos el daño que podemos hacer, eso, cargándonos un árbol o cogiendo a los animales y tratándolos de determinadas maneras, como hacemos, o extinguiendo especies, porque eso repercute en el equilibrio de todo el planeta. Y la madre tierra, le hagamos lo que le hagamos, siempre devuelve vida y sustento, siempre. Siempre. Y desde tus conocimientos, desde todo lo que has estudiado y leído a lo largo de tu vida, de tu experiencia también, eh, ¿por qué es importante, más allá de lo lógico, ¿no? Que es dejarle un buen planeta a las generaciones futuras, pero por qué es importante cuidar las especies y cuidar nuestro planeta? Eh, porque es cuidar la vida. Yo no creo que, no sé, todo el mundo ama la vida y todo el mundo quiere vivir, ¿no? Así es. Hombre, puede haber momentos muy puntuales de sufrimiento en los que eso pues se cambia, ¿no? Pero todos amamos la vida y lo que pasa que lo importante es darnos cuenta que todas las especies son importantes, todas igualmente importantes. Lo mismo que no somos más unos humanos que otros, tampoco somos más, somos diferentes, pero no somos más por tener una conciencia, porque si empleáramos bien esa conciencia no iríamos en contra de nosotros mismos, ¿no? Claro, es un poco el... Te pregunto, y seguro que mucha gente se va a hacer lo mismo, pero tiene que ver el ego en esto de creerse, los humanos, muchos humanos, Sí, creerse más que otras especies, digamos. sí, sí, por supuesto. El ego y el egoísmo. El me importa lo que tengo ahora y lo quiero ahora y, y me da igual si se lo quito a otro. Pero si nos pasa entre nosotros, con las otras especies, como tenemos, se supone, más inteligencia, pues luego hay más desconexión muchas veces de la conciencia de unidad, de la unidad de todas las series, o sea, de todas las especies de la Tierra, de todos los seres vivos, ¿no? La inteligencia nunca puede estar separada de la sabiduría relacionada con los alimentos, con lo que nos nutre, ¿no? En todos los sentidos. Exacto, exacto. Y bueno, acá vamos a ir leyendo los saluditos que te van llegando en el chat antes de seguir. Bueno, aparte no sé aparte de esto que nos estás comentando, ¿qué otro tema te gustaría tratar hoy? Y mientras tanto te voy leyendo
Los mensajes dice José desde Madrid. Aquí presente, chavales, esperando con un té a Elena. Agur, nos decía José desde Madrid. Fiel oyente, José, está siempre, siempre, sigue todos los programas. Sí, Emilia. gracias. ¿Mm? Emilia te dice, dice, hola José, también estoy escuchando y esperando el yoga, decía Emilia. Lilia, un saludo desde Rosario. Quería preguntar a Elena, ¿cuál es tu asana postura favorita? Te pregunta Lilia. Pues la postura sobre la cabeza. Me encanta ponerme boca abajo y hacer todas las variantes posibles. Bien, Es como ver el mundo desde otra perspectiva, ¿sabes? Ujú. Y aparte que es buenísima para el sistema circulatorio, para el corazón, para la memoria, tiene muchísimos beneficios. Y como el tema de hoy va también de tener conciencia emocional, cuando nos ponemos en la postura sobre la cabeza trabajamos varias emociones, pero principalmente trascender el miedo, porque en general a todo el mundo le da miedo ponerse boca abajo, menos cuando eres niño, que te importa un bledo. Claro. Y para los que no conocen mucho del tema del yoga, ¿qué son los asanas? ¿Para qué sirven las posturas? Asana significa postura, literalmente Ah, asana en sánscrito significa postura. Y el yoga, todas las posturas de yoga nos enseñan a mantener una postura conectada con la respiración, porque eso es lo que nos genera conciencia y presencia. Si hacemos los movimientos muy rápidos, que está bien, es otro tipo de gimnasia, se trabaja la musculatura superficial, pero no se trabaja la musculatura profunda ni las fascias, que es el sistema nervioso que acompaña a los músculos, ¿sí? Entonces ahí están grabadas las emociones, realmente toda nuestra historia corporal. Entonces el asana, al mantener la postura un tiempo y respirar conscientemente, va aquietando nuestra mente y va penetrando en todas esas capas de todos los cuerpos, del mental, del emocional y del físico. Beneficios tienen todas, bueno, cada postura podríamos hablar un montón, pero en general te mantienen flexible, te dan fuerza, coordinación, presencia, son buenas para la memoria, para cada sistema fisiológico del cuerpo. Unas trabajan más un sistema fisiológico que otro, y la respiración es el motor del metabolismo y de la presencia. Lo primero que hacemos cuando nacemos es respirar, y lo último cuando nos vamos es respirar. Está profundamente conectada a la vida. claro que sí. Por ahí escuché, y seguro que la gente que te escucha también ha oído en algún momento lo importante que es la respiración, pero la mayoría de la gente no toma como conciencia de lo importante que es la respiración. Bueno, hay que entrenarlo como todo, ¿eh? O sea, no se le ha dado importancia educacionalmente, cada vez se le da más. Los niños de ahora y los jóvenes de ahora ya tienen más esa conciencia, pero desde el punto de vista del deporte sí que se le ha dado también esa importancia, ¿no? Quizá más solo al sector deportista le ha llegado ese mensaje, pero bueno, ahora cada día llega más. Otro día hablaremos de la respiración y practicaremos ejercicios también, porque hoy quería centrarme un poquito en la consciencia emocional y hablar un poco de las relaciones, ¿no? Como eh, tener esa conciencia de que nuestras emociones nos meten a veces en conflictos, y cómo poder salir más sencillamente de ellos. Espectacular tema entonces que vas a tratar hoy, la conciencia emocional. Emocional. Hermoso Y tema. luego explicaré en las relaciones el triángulo de Karman, que es roles en los que nos solemos meter a veces conflictivos y cómo salir de ellos.
pero espectacular el tema que nos traes hoy, Elena. Bueno, todo tuyo, Elena, para que lo desarrolles. Muchas gracias. De entrada, las emociones muchas veces las hemos calificado a lo largo de los años en emociones positivas y negativas, pero no es real. Las emociones son todas necesarias, todas tienen su función, pero sí que hay unas que nos producen sensaciones agradables y otras desagradables. Entonces, en base a eso, el lenguaje las ha descrito como positivas o negativas, pero en la conciencia emocional y en la educación todas las emociones son necesarias, todas. El miedo, su sentido, el miedo no nos gusta sentirlo, pero el miedo nos protege. O sea, el sentido del miedo es la protección y tiene que estar ahí, si no muchas veces no nos daríamos cuenta de las cosas que nos pueden hacer daño y nos meteríamos en situaciones dolorosas más. La rabia, el sentido que tiene es poner los límites y defender lo que es justo, ¿no? Hablo de un sentido profundo, ¿eh? Y también está calificada así como de negativa. Y la tristeza, que también está calificada de negativa, pues lo que nos hace reflexionar sobre el valor de lo que tenemos, porque nos trabaja las pérdidas. Y bueno, que no son negativas, que son emociones. Y luego, claro, cuando sentimos alegría estamos muy bien, o amor. Eso ya, el amor es más un sentimiento que una emoción, ¿no? Pero luego hay como familias de cada emoción, puede haber familias, porque la frustración también es como una emoción, la sorpresa, la vergüenza, ¿no? No están así tan calificadas como el amor, el miedo, la alegría, la tristeza, la rabia, pero bueno, sentimos todas esas sensaciones, ¿no? Y afectan a nuestras relaciones, y simplemente tomar conciencia de ellas es no juzgarlas, pararnos un poco. El mecanismo sería, para tomar conciencia, como primero parar, pensar, reflexionar, respirar, y luego intentar transformar esa emoción en algo mejor. O sea que no hay emociones ni malas ni buenas, sino que todas tienen un propósito, cumplen una función de alguna manera. Claro que sí. Mira, para que lo entendáis, es un poco como todos los colores de un arco iris, ¿no? O de una vidriera. Cada emoción es como un color, como una señal, como una cualidad que nos lleva a equilibrarla o a tomar conciencia de si está desequilibrada en momentos. Pero todas son necesarias. Los robots no tienen emociones. Es profundamente humano sentir emociones. Y es profundamente espiritual. Rechazar las emociones es ignorancia, es inconsciencia. Y bueno, eso a veces ha traído problemas. Pero bueno, todo se soluciona en esta vida. Claro, y lo que decías también que es importante, lo que decías, no juzgarlas, aceptarlas tal y como son, sería así. Sí, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de los niños porque ahora estoy enfocada en trabajo de yoga infantil, pero es que los niños sienten lo que sienten, se enfadan y luego se desenfadan, y al minuto siguiente ya están de amigos con el que se habían enfadado y siguen, pero lo sueltan todo, se enfadan, patalean, lloran, lo que sea, y vuelta. O sea, no le dan... Claro, no tienen tanta memoria tampoco como los adultos de las situaciones, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que sería un poco en un adulto parecido a tener esa libertad de expresión y luego no retener ahí, no dramatizar, ¿no? Por eso también en las relaciones hablaba un poco hablaré luego del triángulo dramático, porque
nos metemos como en circuitos en los que hacemos siempre lo mismo. Somos muy de rutinas, pero emocionalmente también somos de rutinas. Y cada uno, pues normalmente reproduce los entornos que ha vivido, el tipo de emociones que ha vivido y la estrategia que ha tenido que hacer, porque en realidad todos buscamos atención y amor. Todos necesitamos eso, niños o adultos. Y las emociones y los roles son alguna manera de llamar la atención y decir, estoy aquí, ¿quién me quiere? Quiero querer. Claro. Es que necesitamos el amor y la atención. Y también es como que los niños expresan sus emociones, su sentir, digamos, de manera más natural, es como, me parece a mí, vos entendés más de estas cosas, pero es como que los adultos se reprimen al momento de expresar ciertas emociones. Pero es que no es por esto, no es echarle la culpa a nadie, pero es que educacionalmente se te dice, no llores, no te enfades, no. O sea, ya un niño de entrada, pues cuando le dices eso no sabe ni lo que le estás diciendo. La primera vez que alguien te dice no llores, sí, el niño se queda flipado, ¿no? O Sí, no te sí. enfades, y dice, pues yo qué sé, ¿qué me está diciendo, no? Pero a base de entornos en los que se repite eso, pues acabamos reprimiendo las emociones. ¿Por qué? Porque lo que sí sabemos es que nos quitan la atención y el afecto en ese momento y encima Mm. nos cae una frase así como que no entendemos. Eh, eh, Que no pasa nada, ¿eh? O sea, quiero decir, yo no estoy juzgando la educación que hemos tenido, sí, precisamente sí. como educadora que soy, lo único que quiero es mejorar y mejorar esa educación en mí y en todos, ¿no? Y ya está. Pero bueno, es que eso es así, nos ha pasado a todos. Sí. Y, y bueno, en base a esto que decís, lo importante que sería este tipo de educación en la escuela, ¿no es cierto? Sí, por eso yo estoy ahora enfocada en esta etapa. Creo que ya lo he comentado en otros grupos, lo digo para la gente que igual me escucha por primera vez. Yo ahora estoy enfocada en hacer yoga, educación emocional y mindfulness para niños en colegios, en centros, en ayuntamientos, en asociaciones, porque me parece muy importante y les ayuda a no perder esa naturalidad, a madurar antes, a empoderarse, a tener relaciones más conscientes, más cooperativas, menos conflictivas y menos competitivas. Y me parece muy importante para el futuro y el presente, vamos. No, y además, como decís, que les enseña a gestionar sus emociones, ¿no? Porque el niño Sí, también, al igual que el adulto, también se frustra. Y esto, en claro, este sentido, pues, esto ayuda muchísimo. sí, sí. De hecho, mm, si nos vieran por un microscopio, cuando entramos en roles conflictivos, está funcionando la herida inconsciente. Está en el inconsciente y eso se ha ido grabando a lo largo de las experiencias de la vida. El trabajo de educar es tomar conciencia, por eso el título de hoy es Consciencia Emocional, porque simplemente es darte cuenta de que eso ha pasado en un momento dado, pero que no tenemos por qué volver a repetirlo y que en cada momento lo podemos mejorar para nosotros y para las relaciones y la comunicación con el entorno, que la Excelente, necesitamos todos. excelente. Acá te leo algunos mensajitos más que te van llegando al chat. Sí. Dice Carla desde Jujuy, un saludito enorme desde Jujuy, hermosa la radio, los escucho siempre. Quería preguntarle a Elena, ¿cuánto tiempo lleva practicando yoga? Preguntaba Yo, Carla. Sí, sí, sí. me pregunta a mí cuánto tiempo llevo. ¿Cuánto tiempo lleva? Sí, sí. Pues te podría decir que casi toda la vida, porque yo he hecho gimnasia que luego no sabía que era yoga, pero bueno, así profesionalmente 32 años. Wow, cuánta experiencia. Entonces ahí respondida para Carla desde Jujuy. Em,
Sofi LP dice, hola, me encanta el yoga, siempre escucho a Elena y quería preguntarle, como no practico aún, si el yoga te ayuda a manejar el estrés o la ansiedad, te pregunta Sofi. Sí, sí, te ayuda muchísimo. Bueno, el yoga te ayuda a relajar la mente, a fortalecer el cuerpo, a tomar conciencia de las emociones. Por eso yo a veces no hablo solo de los asanas, sino para darnos cuenta de que esa práctica que haces conscientemente 1 hora al día puede hacer que tu día sea completamente distinto y que estés más disponible y más creativo en todo lo que te ocurre y mucho más presente para poder reaccionar no desde las heridas inconscientes, sino desde la presencia, porque te ayuda a estar Perfecto. en ti, Exacto. te ayuda a estar en ti. Centrado, digamos. Eso es. Bueno, entonces respondido ahí a Sofi, así que Sofi, practica yoga tranquila nomás. Diego dice, buenas gente, me hice fan de Intensa. Un saludo al amigo José de Madrid. Qué hermosa voz tiene la locutora, lo felicito. Mira, Diego dice que le gusta tu voz. José de Madrid manda un abrazo también. Mónica Perú, hay que cuidar la vida. Estoy de acuerdo con Elena, la felicito, es divina como explica, te decía Mónica desde Perú. Sergio. Pues dile a Mónica que sí. en su país me ha enamorado, pero enamorado, ¿eh? Hermoso viaje que hizo Elena a las tierras del Perú. Sergio dice, buen día amigos, escuchando atentamente en Uruguay, en el trabajo, y qué lindo esto del yoga, quiero aprender. Felicitaciones a Elena, te decía Sergio desde Uruguay. Gracias por escuchar y valorar. Cantidad de mensajes que tenés, Elena. Dice Lucas, un saludo cordial desde Mendoza. Quería preguntar a la dulce de Elena qué la motivó a empezar a practicar yoga. Felicitaciones por la radio, gente. Pues mira, yo creo que siempre he sido súper inquieta y he tenido mucha energía. Entre comillas, me calificaban de excesiva. Bueno, me lo siguen calificando todavía, ¿eh? pero bueno, o sea, no sé, es como cada uno tiene la energía que tiene. Hay personas que son más expresivas, otras son más reflexivas, más de exteriorizar sentimientos, de compartir, otros menos, y a mí todo me parece que está bien. Pero bueno, para manejar eso que siempre era el demasiado, el que me decían que era demasiado y tenía como que manejarme yo con el mundo, ¿no? Como diciendo, ¿cómo que es demasiado? Es demasiado. A mí no me parece nada ni que poco ni mucho, ¿no? Lo que nos pasa cuando nos pillan esas cosas, yo no considero que la gente no consideraba que se movía poco, que se expresaba poco, cada uno es como es, ¿no? Pero bueno, me motivó eso y eso luego me ayudó también porque sí que es verdad que de tanta actividad que me gustaba hacer, pues yo era mucho más nerviosa. El yoga me da muchísima paz. Sí. O sea, fundamental. Y me ha equilibrado mucho a nivel mental y a nivel emocional, me ha equilibrado mucho, o sea, ese tiempo de reflexión, ese mantener la postura, ese trabajar desde todos los cuerpos, que es importante. Porque a veces cogemos las cosas como si fuéramos compartimentos, como si la mente estuviera separada del cuerpo o las emociones también, y no lo podemos separar. Estamos todo el rato en eso y necesitamos equilibrar todos los cuerpos. Está todo integrado eso. Muy bien. Dice Jorge78. Un abrazo desde México, Tijuana. Hermoso programa y la voz de la mujer que conduce es una chulada. Gracias por invitar, muy bonita la radio, te decía
Jorge78, el amigo que escribe desde Tijuana, México. Mary te escribe y te dice: escucho desde Venezuela con mi hija mientras cocinamos. Felicitaciones. Así que mira qué lindo. Mientras cocinan, escuchan a Elena. Me parece perfecto. Genial, es genial. Felicia dice: qué hermoso. Si te parece, leemos esta y luego ya, es que si no se me va a ir la explicación de después, ¿vale? Sí, leemos este y vos le das la explicación y al final leemos, y los que queden los contestarás en el próximo programa, cualquier cosa. Así que dice Felicia: qué hermoso esto del yoga. Hace un año y me cambió la vida, dice. Aprendo mucho con Elena. Un saludo desde Córdoba capital. Así que muchas gracias a todos los que han escrito, los que mandan saludos para Elena, para la radio. Y bueno, continuamos con el tema de hoy, que tiene que ver con la conciencia. Así que emocional, la conciencia emocional. Exacto. Bueno, pues un poquito la introducción importante para mí era dejar claro esto, que no hay que juzgar las emociones, que simplemente tenemos que ser conscientes de que son necesarias para nuestras relaciones y que nos dan la humanidad y nos ayudan a desarrollar sentimientos y valores verdaderos, ¿no? Y eso me parece importante. Y ahora quería hablar un poquito también de cómo estas cosas ya en los adultos, en el análisis transaccional, que no sé si lo conocéis, pero bueno, ayuda, es una herramienta que ayuda para resolver conflictos, ¿no? Solemos entrar, yo creo que es fácil de entender, y si no ya mandaré, quiero decir, en papel enlaces que lo pueden explicar para la gente que necesite más información. Pero hay una cosa que se llama triángulo, el triángulo dramático. Porque cuando entramos en los conflictos, pues normalmente siempre pensamos que ¿por qué entramos en conflicto? Porque tenemos razón. Yo tengo la razón y el otro piensa que tiene la razón y entonces entramos en el conflicto, ¿no? Pero bueno, normalmente lo que suele ocurrir, que no nos damos cuenta, es que todos tenemos razón. Y se trata de ver la parte de cada uno, ¿no? Nos solemos meter entre roles como clásicos, ¿no? Muchas personas tienden a ayudar a otros, que sería el rol de salvador. Otras personas tienden a conseguir, bueno, la atención, ¿no? Como decíamos, a través de una actitud de estoy mal, ayudadme, ¿no? De pedir ayuda, que sería la víctima. Y luego está el perseguidor o la persona que juzga, que critica, que un poco que puede agredir también en un momento dado verbalmente o no, o se siente como que sabe más. Y realmente, aunque no nos demos cuenta, en la comunicación entre las personas, todos tomamos esos roles. No es que uno sea de cada persona. Cada persona a veces tiende a ayudar más a un tipo de personas que otras. A veces no nos responsabilizamos y vamos de víctima. A veces hacemos daño, todos hacemos daño con las palabras o con las expresiones en momentos dados si no queremos, ¿no? Entonces un poquito quería explicar cada uno de estos roles y ver cómo podemos deshacernos de ello, ¿no? Porque esto nos da consciencia también cuando hablamos con los demás. De entrada, pensar que todos tenemos razón, ¿no? En un conflicto tiene que haber como un ganador y un perdedor, ¿no? Alguien tiene la razón y el otro no. Y a veces hay personas que sufren en medio. Pero realmente quedarnos en la cabeza, tú ganas, yo gano. Borrar esa competición o esos juicios o ese ganador-perdedor, ¿no? Salir del conflicto sería que los dos ganamos y los dos aprendemos del conflicto y de hecho eso es la consciencia, ¿no?
Entonces el perseguidor sería la persona que normalmente lo que hace es, bueno, pues son personas que pueden tener mucho conocimiento de muchas cosas, pero a veces caen en la arrogancia de creer que saben más que otros y entonces intentan ganar esa atención que hemos dicho antes, revalorizándose a sí mismos, pero a veces a costa de evaluar al otro. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? O sea, una persona se cree que tiene razón, critica al otro, eres un inútil, esto no lo haces bien, es culpa tuya esto, o sea, se culpabiliza al de fuera, ¿sí? Pero es en realidad lo que hay en el inconsciente es revalorizarse a sí mismo. Lo que pasa es que ha aprendido a revalorizarse a través de desvalorizar a alguien. Perpetrador y víctima se suele ver como bastante fácil, pero salvador y víctima también. Porque el salvador lo que hace es, en principio quiere prestar ayuda, pero si no le han pedido ayuda, también debilita o infravalora a la otra persona, ¿no? Porque es como que no le empodera haciéndole consciente de que tiene capacidad para resolver las cosas, ¿no? Porque si tú ayudas a alguien que no te ha pedido la ayuda, te entrometes muchas veces y bueno, la parte inconsciente del salvador es que resuelve los problemas de otros, pero no entra en los suyos y no se responsabiliza de los suyos. Esa es la herida inconsciente. Y luego está la víctima, que son personas que por lo que sea han estado o están en situaciones vulnerables, ¿no? Y la manera de conseguir la atención inconsciente pues ha sido a través de que les ayuden, pero no salen de ese rol de la dependencia de otros, ¿sí? Entonces, las tres son dependientes y todos tenemos parte de, o sea, con algunas personas nos metemos a veces en un rol, pero todos tenemos de los tres. ¿Se entiende un poco? ¿O es muy raro? No, perfecto, se va entendiendo perfecto. ¿Estáis ahí? Sí, Elena estaba atento escuchando. Sí, se va entendiendo perfecto, te digo. Perfecto. Bueno, esto es que igual así parece teóricamente un poco complicado, pero en el rollo de la comunicación se ve muchísimas veces, ¿no? Que intentamos meternos en la vida de otros cuando no nos piden ayuda y salimos escaldados, pero porque vamos de salvadores, ¿no? De decir, bueno, vamos a escuchar más a las personas, a reflexionar más antes de tomar un rol o otro, porque todos tenemos de los tres, ¿sí? O vamos a criticar menos y a trabajar lo nuestro, o vamos a comunicar lo que vemos que se puede mejorar de otras maneras, ¿no? Y la víctima, pues me voy a responsabilizar de lo mío y voy a empoderarme, porque si no siempre estoy dependiendo de alguien, ¿no? Que me saque las castañas del fuego. Entonces se trataría como de pasar de ese triángulo que le llamamos dramático, porque perpetúa los conflictos, ¿no? Y a veces no sabemos cómo salir de ellos, pero es fácil. Bueno, es fácil, hay que tomar conciencia. Y sería la persona que es perpetradora, pues normalmente tiene muchas capacidades para resolver situaciones y son personas como que tienen mucha iniciativa, mucha energía, pero la clave sería como escuchar a los demás y comunicar las cosas de una forma asertiva, en la que no se niega ni se juzga a nadie. O sea, es como pretender decir las cosas de una manera positiva sin dejar de ver las posibles interpretaciones o situaciones de otras personas, sin negar, sin criticar, sin juzgar. La parte de salirse del salvador sería no meternos donde no nos llaman, que eso es muy fácil de entender. Quiero decir, si te piden ayuda está bien que la ofrezcas, o sea, porque en el fondo estás empatizando, pero a veces no estás empatizando, te estás identificando con una herida tuya y eso no te saca ni a ti ni al otro de la herida inconsciente.
Y luego la víctima pues es como empoderarse y atreverse a mostrar su vulnerabilidad, pero también coger su fuerza y su poder y no basar todo en que es una persona que se siente más débil, ¿no? Porque no lo es. Nadie es más débil que otros. O sea, es cuestión de que cada uno tiene fortalezas distintas. Unos podemos tener unas fortalezas más desarrolladas, pero otras no. Y claro, si te cambian de entorno, pues aprendes o repites. Eso dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, la clave sería para las personas que son así como de mucha energía, de mucha iniciativa, pero muy competitivas, pues escuchar y comunicarse de una forma que no juzgue a otros. El Salvador, mantener esa empatía que tiene, pero respetando siempre la manera de manejar la situación de la otra persona y mostrándole sus valores más que... Porque el Salvador en el fondo te está diciendo inconscientemente que tú estás mal y él está bien y te va a salvar. Entonces eso tampoco es una manera sana de relacionarnos. Por supuesto que todo esto es inconsciente, ¿eh? Pero bueno, el Salvador sería escuchar, empoderar y aprovechar esa empatía que tiene, que es un don. Los perpetradores pues aprovechan esa capacidad de liderazgo, que se suele tener, ¿no? En esos casos, pero sin ponerse por encima de nadie. Y luego la víctima, pues es normalmente en los roles de víctima que nos colocamos, pues nos sentimos más vulnerables o tenemos más sensibilidad, pero valorar esa sensibilidad y no transformarla en una debilidad, sino responsabilizarnos de lo que nos ocurre y empoderarnos. Esto sería como la manera de salirnos de esos 3 roles. Bien, entonces para que la gente, porque cada uno inconscientemente a lo mejor va tomando diferentes roles. ¿Podemos repetir cuáles son los 3 roles que nombraste recién, Elena? Sí. Los 3 roles del triángulo dramático son perpetrador, salvador y víctima. Pero cómo pasar de eso a una relación sana es, aunque los roles sean los mismos, una persona perpetradora, su comunicación es crítica, no es asertiva, no escucha, impone su opinión. Sería cambiar eso. El Salvador adecuado, o sea, cuando ya ha salido toma conciencia, pues lo que hace es aprovechar esa empatía y ese don que tiene, pero hacerle ver a las personas sus valores y... luego os pongo un ejemplo, porque creo que es más fácil de entender con un ejemplo. Y la víctima sería, bueno, pues en algunas cosas tienes más sensibilidad o más vulnerabilidad, pero eso no te hace débil. La sensibilidad es un don también. Entonces, bueno, aprender a manifestar esa vulnerabilidad o esa sensibilidad, pero empoderarse y resolverlo. Responsabilizarse de lo que le ocurre, no poner el poder en otra persona que se lo solucione. Por ejemplo, es que muchas veces, pues por ejemplo, las madres que le dicen al niño sobre un montón de cosas, situaciones en las que le sobreprotegen, le están haciendo de salvadora, madres, padres, ¿vale? Y el niño acaba tomando actitudes de víctima en las que no se responsabiliza. Pero luego a los padres les puede molestar que no se responsabilice. Eso se entiende, ¿no? Perfecto. Y luego y luego puede haber muchas personas que se comunican como juzgando, ¿no? Con una comunicación de arrogancia, si quieres, ¿no? Porque esto está mal hecho. Puede que una persona haya hecho mal, pero a un niño, por ejemplo, si está aprendiendo en la escuela y tú le estás diciendo
has hecho mal este ejercicio, no pones atención, no sé, estás negando los valores del niño y lo estás como paralizando en un sentido, ¿no? O sea, es muy distinto comunicarte de, bueno, esto lo has hecho mal, pero piensa un poco, ¿cómo se te ocurriría cambiarlo? ¿Qué otras más formas ves de resolver esto? Porque esta no funciona en este caso, por ejemplo, ¿no? No funcionaría explicarle por qué está haciendo mal algo, ¿no? Decir, has hecho mal o no prestas atención. Eso ya da por supuesto que el profesor lo ha explicado bien, por ejemplo, y el niño no entiende nada. Y eso no es nada, ¿no? Ahí el niño estaría de víctima y el profesor o educador de perpetrador. Pero eso puede ocurrir también muchas veces. El Salvador creo que ya se entiende también, pero no solo padres o madres, profesionales de la salud muchas veces pues trabajan de más o se extralimitan en sus funciones, pero no ayudan a la persona a salir del problema, creando una dependencia inconsciente. Eso pasa muchas veces, incluso en algunas terapias que se alargan y se eternizan. Hay que empoderar a las personas. Yo lo que digo, cuando estoy trabajando de terapeuta, cuanto antes la persona se me haya ido, mejor para mí. Pero en el sentido no mejor para mí porque es que lo he hecho bien, es que no necesita tener esa ayuda, que ya lo puede resolver por sí mismo, ¿no? Porque a veces creamos como dependencias en esas relaciones. ¿Se entiende mejor? Se va entendiendo perfectamente, Elena, con los ejemplos que das. O sea, lo importante es reconocer los roles y saber que se puede cambiar, que eso es lo importante. Sí, claro, en todo momento tenemos que... Y la parte de tú ganas, yo gano y todos tenemos razón. Yo muchas veces digo, si todos los conflictos vistos desde el otro lado, ¿no? ¿No os ha pasado un montón de veces ver las dos versiones de un conflicto y cuando tú estás fuera del conflicto, ves que los dos tienen su parte de razón, ¿no? Exacto. Eso pasa muchas veces. Exacto, sí, sí. Claro, entonces tener esa conciencia de que todos tenemos nuestro punto de vista y nuestra parte de razón, pero ¿qué queremos? ¿Tener razón o solucionar el conflicto? ¿No? Entonces, yo siempre digo, me gusta jugar con las palabras también, siempre digo, tomar conciencia también es llevarlo al corazón. Y corazón significa, o sea, se escribe co-razón. Es qué bueno. como una cooperación, como un tú ganas, yo gano, que eso es importante. Todas las relaciones son para aprender y las emociones son señales también para aprender. Entonces, si nos tomamos esos conflictos como situaciones de aprendizaje en las que todos ganamos, la cosa no sale del drama por sí sola. Pero es, a ver, los padres quieren lo mejor para los hijos, los profesionales lo mejor para las personas que llegan a su profesión, y así con todo, ¿no? Y la persona que puede ser muy enérgica en unos momentos dados, pero que agrede y no se da cuenta, pues tampoco quiere hacer daño. Entonces es como darnos cuenta de que todos metemos la pata y que muchas veces hacemos daño sin querer. Muchas veces hacemos daño sin querer, con lo cual todos podemos ser perpetradores. Y si no, en una familia es que no hay más que ver, que con quien la pagamos es con el que tenemos más cerca, muchas veces, ¿no? No es que queramos hacer daño, pero es que el rol de salvador y el de víctima como que tienen mejor prensa, pero el de perpetrador como si no hiciéramos daño, ¿no? Pues no es verdad, todos hacemos también. Entonces, bueno, es como... Cuando tú estás valorando más a la otra persona, escuchando más, mejoras la comunicación y lo haces contigo mismo. También es tomar conciencia de que todo lo que hacemos con los demás también lo estamos haciendo con nosotros mismos. Y lo importante que es la comunicación y
conociendo estas cosas, cuántos malos entendidos nos ahorraríamos, ¿verdad? Un montón, un montón. Yo también soy resoludora, soy facilitadora en resolución de conflictos también, porque como parte en la educación, las palabras son muy importantes. Y esto se trabaja en análisis transaccional, pero también se trabaja en comunicación no violenta. Porque la misma situación expresada de otra manera hace que estemos todos más tranquilos. Entonces aprender un poco esa paz en la palabra y esa escucha. Y por eso yo ahora quiero trabajarlo mucho con los niños, que mis años de profa de matemáticas, no solo de yoga, pues ya lo he trabajado también, pero veo que es muy importante en niños, en adultos y en todos. Sí que es que cuando dos personas tienen buena intención y cada uno intenta asumir su parte, del conflicto desaparece. Dos no riñen si uno no quiere, y eso es verdad. Es cierto, y muchas veces dice, había un escritor, no recuerdo en este momento, que decía, cuando hablaba de estas cosas, decía que una blanda respuesta aplaca muchas veces la ira o el enojo de la otra persona, pues sí. Cuando hay una falla en la comunicación, muchas veces, ¿no? Sí, y el que la persona se sienta escuchada también. Es muy importante poner paz en la palabra, paz, asertividad, pero también que la otra persona se sienta escuchada y valorada. Porque en el fondo es lo que buscamos todos, atención y amor, que es por donde empezamos, ¿no? Desde niños. Pero es que necesitamos, no es una necesidad de carencia, necesitamos amar y comunicarnos y relacionarnos. Si no, con todos los planetas que hay en el universo, nos hubieran puesto a cada uno en un planeta. Nos han puesto aquí todos juntos. Para que aprendamos a convivir. Eso es. No, y bueno, de todo esto que estás comentando, lo importante que es el hablar, el comunicar, pero también la escucha activa, digamos, aprender a escuchar, porque sí, hay mucha gente que realmente no escucha. Sí, yo he tenido que aprender mucho de esto también, ¿eh? No os creáis que yo todos estos cursos los he hecho solo por vocación, sino como yo soy una persona impaciente. Ahora ya voy aplacando eso, pero muchas veces cuando no escuchas interrumpes al otro, pero yo no me daba cuenta que lo hacía por impaciencia, ¿no? Entonces simplemente eso, parar, respirar, escuchar más activamente. La intención a veces no es interrumpir ni no dejar comunicar al otro, pero cuando tienes mucha energía, pues hay niños que son torbellinos y yo siempre he sido un poco torbellino. Entonces yo he necesitado eso, poner paz en mi palabra, y me he dado cuenta de eso, de que además yo soy Sagitario y no me puedo callar un montón de cosas. Eso es una de las características de nuestro signo, pero hay que aprender a decirlo bien. Y educar para la paz es educar para la paz en las emociones y en la palabra. Por eso canto mantras y muchas veces a través de la música también se calman muchas situaciones desde pequeños. La música mansa las fieras, que decimos, pues eso, también aprender a tener momentos de paz y de reflexionar sobre nuestras propias emociones, porque no solo no escuchamos al otro, es que tampoco nos escuchamos a nosotros. Vamos por el día haciendo cosas y no te paras a escucharte y cómo estoy. Muchas veces. Es como que nuestra propia mente muchas veces nos aturde con tantas cosas. Sí. Y no paramos, no escuchamos, y por eso, bueno, muchas veces los malos entendidos. Y lo importante, que es con lo que arrancaste el programa, es que siempre el ser humano busca amor y atención. Eso me quedó grabado. Sí, amor y atención, pero que es sano buscarlo. Tenemos necesidades que son básicas para ser felices. Y no son desde las carencias, porque hayamos tenido o no hayamos tenido. No todo son heridas, ni muchísimo menos. Es que
necesitamos amar y ser amados, necesitamos atención, necesitamos comunicación. Las personas que se aíslan y no se comunican acaban teniendo problemas incluso físicos, ¿no? Entonces, los niños necesitan afecto, pero los adultos también, y necesitamos una comunicación mucho más pacífica y mucho más divertida. Darle espacio a la espontaneidad, a la compasión y a la imaginación. Es fundamental eso, es fundamental. El mundo funcionaría distinto, de hecho, si todos hiciéramos un poquito de esto que estás contando. Bueno, ya hacemos muchos, ¿eh? Y vosotros también aquí estáis haciendo una palabra consciente todo el día en vuestra radio. También es valorar a veces lo que hacemos. El mundo va a funcionar cada día mejor y tener eso, tú ganas, yo gano, y visualizar y poner en tu imaginación paz. Imagine de John Lennon, ¿no? Sí. Qué hermoso tema también. Me encantó la verdad el tema que trataste hoy, porque además es algo muy práctico, algo que, que cada uno de las personas que escucha puede poner en práctica para mejorar justamente la comunicación y evitar muchos inconvenientes o discusiones o malos entendidos por causa de todo esto que nos comentaste. Sí, y eso del tú ganas, yo gano, siempre hay, mira, como profe de mate, no, es que para cada problema no hay una única solución, hay un montón de soluciones. Eso es matemática pura. Entonces, llevar eso a la vida, porque a veces pensamos como que las cosas no tienen salida o que no tienen solución. Y una solución en la comunicación tiene que ser buena para todos. No puede ser que unas personas se queden contentas y otras no. La comunicación sana es que todo el mundo se quede contento. Claro, que todo el mundo se quede contento porque todo el mundo se entiende, digamos, porque el problema es cuando no se entiende. Sí, claro, que tampoco eso es de un día, ¿eh? Quiero decir, hay conflictos muy grandes y ala, no, y ni todo el mundo le apetece ni mirarse al ombligo ni darse cuenta de lo que hace bien o mal, porque muchas veces no nos gusta. Entonces nos metemos en entornos en los que nuestro rol, ¿no? Pues yo aquí me manejo y no quiero otra cosa. Y ya está. Pero bueno, también dar tiempo, paciencia, proceso, ¿no? Proceso en la comunicación, que hay un conflicto que no me entiendo hoy. Pues en los trabajos, por ejemplo, eso es mucho más complicado, en las familias, bueno, pues pero ya me entenderé, si realmente quiero entenderme y la otra persona también, pues nos entendemos. Perfecto. Entonces, bueno, la gente seguro, porque hay muchos que me han comentado que toman nota de las cosas que van aprendiendo, que van escuchando, toman nota y después vuelven a escuchar incluso el programa a través del YouTube para poner en práctica todas estas enseñanzas que nos compartís, Elena. Y Mandaré algún link de lo que estoy contando hoy para que lo tengan, bueno, que puedan acceder a ello. Hay muchas personas que hablan de esto y hay el libro ese, por ejemplo, que no sé si está en PDF, supongo que sí, pero con el primer libro que aprendí hace tiempo se llama Tú ganas, yo gano, y es de resolución de conflictos, ¿no? claro. Y ese libro os lo voy a mandar, ¿vale? Por ejemplo, para que la gente tenga, y porque hoy en día muchos están en PDF y se pueden acceder muy fácil. Mi intento es... yo no tengo la estructura así ordenada del yoga, que en una clase sí que la tengo, pero quiero decir, lo que quiero transmitir con los programas que hago es cómo llevar esto al día a día y cómo muchas veces todo lo que genere conciencia es yoga y todo nos ayuda. Entonces, quiero llevar cosas prácticas que puedan ayudar a las personas a trabajar todo. Perfecto, en su día a día. O sea, llevar de la teoría, pasarlo a la práctica para que cada uno lo pueda ejercitar.
Sí, luego también a veces salirnos, ¿no? Porque esto me lo ha enseñado a mí la experiencia y todavía sigo aprendiendo. Y con los niños, y te cuento, con esos, es que como son tan espontáneos, te dejan cao y te lo pasas muy bien, ¿eh? Pero no te distraes ni un momento. Pero a mí me ha hecho aprender el dar clases a mayores, a niños, a adolescentes, a embarazadas, a gente con discapacidad, dar en distintos lugares. No es lo mismo dar clases aquí, en San Sebastián, en el País Vasco, que darlas en Andalucía, que darlas en Mallorca, que darlas en Berlín, que darlas en Portugal. Entonces, cuando tú te mueves a distintos entornos, es cuando realmente te das cuenta de tus roles, porque si siempre te mueves sota caballo rey, pues no te das cuenta. Claro. No por- Claro, entonces los asanas, las posturas, el sentido es poner al cuerpo de un montón de maneras posibles. ¿Por qué? Porque si siempre haces las mismas, vas a acabar con algún desequilibrio. Pero si cubres todas las posibles, pues tienes cada vez más conciencia y más de todo. Más presente, más flexibilidad, más salud. Entonces también es como entender lo que nos pasa, ¿no? A veces eh, aprender es salirse siempre de la zona de confort, porque donde estamos cómodos aprendemos poco. Igual nos Ay, sentimos muy bien, que también lo necesitamos, pero donde estamos cómodos, y tampoco hay que aprender de los conflictos, se puede aprender de la risa, de prácticas como el yoga, de grupos, de resolución de conflictos o de cualquier cosa, se puede aprender de muchas maneras. muy bien, muy bien. Me encantó la charla que nos diste hoy, Elena. Y bueno, ya para ir despidiendo, ¿te gustaría despedirte con una de las canciones que nos pasaste? Sí, sí. Bueno, para los que me escuchan hoy por primera vez, me gusta. Los mantras son el poder de la palabra, ¿no? O sea, realmente, a ver, lo de el abracadabra y todas las películas de magia, siempre hay palabras de poder. Y los mantras son palabras de poder cuando se dicen con sentimiento, claro, porque si se repiten sin más, pues no tienen tanta fuerza, ¿no? Entonces el mantra de hoy, el intento es con el sentimiento, que yo lo quiero transmitir, es ayudar a todas las zonas que tienen incendios en el planeta Tierra y ayudar a la Madre Tierra que con sus propios elementos pueda equilibrar los desequilibrios que se producen. Y Narayana es el mantra de hoy, es el dios de las aguas para los hindúes. Entonces, llamar al elemento agua para calmar este excesivo fuego. ¿Sí? Perfecto, entonces nos vamos. Yo me voy despidiendo, vos te despedís, Elena, después, y va a sonar luego el mantra, Narayanaya. Se me traba la lengua un poco, pero creo haberlo pronunciado más o menos, más o menos bien. Narayana. Naraya, Naya, ahí está. Le ponía el Sí. acento donde no iba. Narayana. Claro, le ponía mal el acento. Mira, ¿ves? Solo pronunciar esto, estamos metiendo risa en la palabra y con los niños les hacen mucha gracia, además los mantras y así, pero les gustan y cuando se aprende con el sonido, con la música, eso va directamente a crear nuevos caminos en el cerebro. Es Son, neurociencia. claro, aprenden con alegría, aprenden contentos, lo van incorporando de otra Eso es, manera. me hacemos reír de solo del nombre, ya ves, es que es eso lo que tenemos que aprender, como a llevar eso también. Por ejemplo, yo antes me sentía mal cuando se reían de mí cuando cantaba mantras, porque decían, ah, está ya con sus chikris, sus chakras y sus mantras, ¿no? Uy, Pero eso ahora me porque, río y digo, pues sí, la que más se ríe soy yo, además. y eso que No todavía no me sé, has escuchado cantar a mí. todo. ¿Te imaginas que si pronunciando algo así, te imaginas cantándolo? Ah, pues yo sí me imagino, que algún día haremos alguna clase de canto. Sí, 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 sí. Vamos a aprender la pronunciación y nos mandamos el canto.
Bueno, yo me voy despidiendo, después la dejo a Elena que se despida en su programa. Muchas gracias a todos por, por haber venido a la radio, por haber participado, por haber preguntado. Muchas gracias a Elena que nos ayuda todos los viernes a mejorar un poquito más a nosotros mismos como personas y también al planeta. Así que yo me despido y Elena, te paso la palabra para que te despidas. Vale, pues muchísimas gracias a todos por escucharme. El yoga es un tema muy amplio, pero todo lo que genera conciencia es yoga. Y podemos generar conciencia en cada acto de nuestra vida. Es un poquito darnos ese tiempo de parar, de respirar y de reflexionar y de comprendernos como lo que somos, seres humanos con unos valores tremendos y muchísimo más poder del que nos creemos, y poder empezar a utilizar esos dones y esos talentos que todos tenemos. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por escuchar. Un abrazo. Y aunque a veces Queridos oyentes, llegamos al final de este encuentro semanal en SOAM. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de reflexión y conexión con todos vosotros. Gracias por sintonizarnos, por vuestra energía y por permitirnos respirar juntos un poquito más de conciencia. Recordad la esencia de SOAM, yo soy eso, esa verdad que nos une a todos. Cuidaros mucho, vivid con presencia, y nos reencontramos el próximo viernes, a las 17 horas de España, 12 del mediodía en Argentina, aquí en Radio Intensa. Hasta entonces, mucha paz y un abrazo enorme desde España.